Hola con todos, soy el doctor David Villafuerte y hoy voy a hablar sobre los triglicéridos, la obesidad y el colesterol. Es común que las personas con obesidad tengan niveles muy altos de colesterol malo, o LDL, y triglicéridos, además de poco colesterol bueno, o HDL. Estas alteraciones, conocidas como dislipidemias, son muy peligrosas porque aumentan el riesgo de padecer derrames cerebrales o infartos cardíacos. Un infarto se produce cuando una arteria está obstruida y no puede pasar suficiente sangre a un órgano como el corazón o el cerebro. Y actualmente se sabe que una arteria puede acumular mucho colesterol malo o LDL en ciertas zonas y así obstruir el paso de sangre y causar infartos. Por eso es importante mantener el colesterol en niveles normales. Sin embargo, en la actualidad se sabe que la obesidad se relaciona con niveles muy elevados de colesterol malo y triglicéridos, además de niveles muy bajos de colesterol bueno, lo que es muy peligroso. Pero, ¿por qué se producen estas alteraciones? Lo que sucede es que en nuestro cuerpo existen varios tipos de grasas, pero ahora nos interesan solo dos, el colesterol y los triglicéridos. El colesterol se encuentra en todas las membranas o cubiertas externas de las células del organismo. Las membranas de las células del corazón, el cerebro, el riñón, los pulmones, el intestino, etcétera, todas están formadas por colesterol. En cambio, los triglicéridos son las grasas que nos engordan, son las grasas que se acumulan en el tejido adiposo, bajo la piel o entre las vísceras. Por ejemplo, en el caso de la obesidad se acumulan muchos triglicéridos en el tejido adiposo, pero toda esa grasa no se forma directamente bajo la piel o entre las vísceras, sino que proviene del hígado. Es decir, cuando una persona come demasiado, el hígado transforma el exceso de alimentos en triglicéridos o grasas y los envía al tejido adiposo. El problema es que los triglicéridos y las grasas en general son sustancias que no pueden viajar libremente por la circulación, porque la sangre tiene un alto contenido de agua, y como sabemos, el agua y el aceite no se juntan. Es decir, las grasas no son hidrosolubles o no se disuelven en agua. Por eso los triglicéridos necesitan un transportador hidrosoluble para circular por la sangre y llegar desde el hígado al tejido adiposo, bajo la piel o entre las vísceras. Estos transportadores se conocen como lipoproteínas. Se llaman así porque son partículas que en su interior tienen lípidos o grasas, como colesterol y triglicéridos, y por fuera tienen proteínas que por ser hidrosolubles pueden viajar libremente por la sangre. De esta manera, las lipoproteínas pueden llevar en su interior colesterol y triglicéridos de un órgano a otro, por ejemplo del hígado al tejido adiposo. Así, todas las lipoproteínas tienen en su interior colesterol y triglicéridos, aunque en proporciones distintas dependiendo del tipo. Ahora a nosotros nos interesan solo tres lipoproteínas, las VLDL, las LDL y las HDL. Se les designa así por sus siglas en inglés. VLDL significa de muy baja densidad, LDL significa de baja densidad y HDL significa de alta densidad. Estos nombres no son arbitrarios, pero no nos orientan mucho para entender cuál es su función. Es más fácil verlo así. Cuando comemos mucho, el hígado transforma parte de este exceso en grasas o triglicéridos y forma lipoproteínas VLDL que contienen gran cantidad de triglicéridos y colesterol. Estas lipoproteínas se encargan de transportar los triglicéridos desde el hígado al tejido adiposo. Y cuando dejan sus triglicéridos en este tejido, las lipoproteínas VLDL se transforman de inmediato en LDL, con muy pocos triglicéridos, pero continúan teniendo mucho colesterol.
Por eso, la función de las lipoproteínas LDL es llevar su colesterol hacia todos los órganos del cuerpo, para que las membranas de las células se formen o regeneren. Lo que sucede es que las cubiertas externas o membranas de las células del corazón, los riñones, el cerebro, los pulmones, el intestino, etc., todas tienen colesterol. Incluso las membranas de las células de las arterias tienen colesterol. Y aquí es donde toman protagonismo las lipoproteínas LDL. Sucede que cuando las arterias sufren daños, las lipoproteínas LDL llevan su colesterol hacia las arterias para que sus membranas celulares se regeneren. Sin embargo, si hay muchas lipoproteínas LDL, es más probable que se deposite demasiado colesterol en la zona dañada de la arteria y obstruye el paso de sangre, lo que puede producir un infarto. Por eso se dice que el colesterol LDL, el colesterol que está en las lipoproteínas LDL, es malo. En cambio, las lipoproteínas HDL captan el exceso de colesterol que hay en los órganos y lo llevan de retorno al hígado. Así, evitan que se acumule colesterol en las arterias y evitan infartos. Por eso se dice que el colesterol HDL, el colesterol que está en las lipoproteínas HDL, es bueno. Pero ¿qué relación tiene todo esto con la obesidad? Otra vez, el eslabón que falta para entender esta relación es la resistencia a la insulina. Esta es una condición muy común en personas con obesidad y se caracteriza por un exceso de insulina y glucosa en sangre. La insulina es la hormona que almacena grasa en nuestro cuerpo, la que nos engorda. Por eso las personas obesas tienen niveles muy altos de esta hormona. Además, la insulina reduce y normaliza los niveles de glucosa de la sangre. Sin embargo, cuando una persona tiene resistencia a la insulina, esta hormona ya no puede cumplir su función. Es decir, ya no puede reducir ni normalizar los niveles de glucosa. Lo que sucede es que una resistencia es un mecanismo biológico del cuerpo para defenderse del exceso de una sustancia. Y como en la obesidad hay un exceso de insulina, el cuerpo se vuelve resistente a esta hormona y no logra bajar los niveles de glucosa de la sangre. Así que el hígado intenta bajar estos niveles transformando el exceso de glucosa en grasas o triglicéridos. El problema es que cantidades tan grandes de triglicéridos no pueden quedarse en el hígado. Por eso se forman muchas lipoproteínas VLDL para llevar el exceso de triglicéridos desde el hígado hacia el tejido adiposo. Pero recordemos que cuando las lipoproteínas VLDL dejan sus triglicéridos en el tejido adiposo, se transforman inmediatamente en lipoproteínas LDL. Estas contienen pocos triglicéridos, pero siguen teniendo mucho colesterol. Por eso la función de las lipoproteínas LDL es llevar colesterol a todas las células del cuerpo para que se formen y regeneren sus membranas. De hecho, también llevan colesterol a las células de las arterias, donde se podría acumular en exceso y obstruir el flujo de sangre y causar infartos. Adicionalmente, las personas obesas suelen tener pocas lipoproteínas HDL. Se dice que son buenas porque llevan el exceso de colesterol desde un tejido, como las arterias, de retorno al hígado, actuando como un limpiador del exceso de colesterol. No se conoce bien por qué hay menos lipoproteínas HDL, pero hay indicios de que las membranas celulares de las personas obesas pierden el receptor de lipoproteínas y no pueden entregar el exceso de colesterol. En resumen, en la obesidad se forman una gran cantidad de lipoproteínas que llevan grasa del hígado al tejido adiposo y colesterol hacia todas las células del cuerpo, incluso a las células de las arterias. Esto sin duda aumenta el riesgo de que una arteria se llene de colesterol. Sin embargo, el estado inflamatorio crónico de una persona con obesidad puede ser más importante a la hora de desarrollar un infarto, que es de lo que hablaremos en nuestro próximo video.
Muchas gracias.